Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la jornada del fallo de Levinas. Lo que ahora con nosotros va a hacer uso de la palabra la doctora Marcela Basterra, que es doctora en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y profesora de grado, posgrado y doctorado en Derecho Constitucional en diversas universidades nacionales y extranjeras. Ha dado clases y conferencias en diversas Ha dado clases y conferencias en Europa y América. Fue declarada personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autora y coautora y directora de numerosos libros y artículos de su especialidad. Le doy la palabra. Gracias, Rocío, por tu generosa presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a los colegas y veo acá algunos constitucionalistas como el doctor Iber Lucía, la doctora Beatriz Alice, el doctor Gustavo Vivo, que bueno, a lo mejor nos ayudan también a esclarecer algunos puntos porque muy pocas veces me ha pasado cuando tengo que preparar un tema que realmente tengo más dudas que certezas. Con lo cual voy a compartir lo que para mí es importante del contexto y del fallo de la Corte y lo que a mí me parece que cómo deberían ser el camino de la vía recursiva a partir de este fallo con el gran impacto que nos dejó a todos sumamente sorprendidos, ¿no? Más allá que estemos de acuerdo o no con el fallo, fue extraordinario por lo distinto, por lo diferente, por esta sorpresa con que nos agarró a todos. Yo creo que este fallo se enmarca, y esto no puedo dejar de decirlo, en la enorme tarea que lleva la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pos de concretar la autonomía de la ciudad. Todos saben que la autonomía de la ciudad en el artículo 129 de la Constitución Nacional prevé la autonomía política y legislativa y judicial. La política y la legislativa, como saben, se sancionó la Constitución en el año 96 y en forma inmediata se concretan. La autonomía judicial, solamente hubo 3 convenios de transferencias penales, quedó totalmente trunco, no se sabe si por egos, si por desacuerdos políticos o creo que por todo eso, por resistencia de los jueces nacionales, creo que hay una serie de condimentos que hace que no se pudo avanzar en el traspaso de la justicia. Y creo que este fallo se enmarca en lo que sería una cuarta etapa de la Corte Suprema en pos de la autonomía. Marco la primera etapa en los años 2015, 2016 y 2017 con el fallo Nisman, Corrales y Sapienza, cuando la Corte dijo los tribunales federales o los jueces federales no están equiparados a los jueces nacionales, o mejor dicho, los jueces nacionales no están equiparados a los jueces federales. Y donde dijo la justicia nacional es meramente transitoria. Ya en el caso Corrales, la Corte instaba a los poderes políticos a que hagan el traspaso y que dicten la normativa necesaria para hacer el traspaso. Para mí la segunda etapa en la autonomía viene en el año 2019, con el fallo Bazán, en medio está el fallo José Mármol también, pero con el fallo Bazán y con el fallo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con provincia de Córdoba. Acá la Corte da un paso muy importante, o 2 pasos muy importantes. Una, que afora a la Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte, porque dice merma su autonomía si la hacemos litigar ante tribunales de extraña jurisdicción. Y, por otro lado, define, después de tantas idas y venidas de la doctrina, el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que es una ciudad constitucional, que es un sujeto activo del federalismo, un sujeto más del federalismo. Podemos marcar el último momento en el año 2001 con el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Estado Nacional, cuando fue el caso en épocas de pandemia, cuando se querían dar clases en la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional no estaba de acuerdo. En ese caso la Corte estableció que la ciudad tenía plenas potestades para decidir cómo aplica en su jurisdicción el derecho constitucional a la educación. Y por último, en 2022, el fallo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Estado Nacional que ordena restituir
le hace parcialmente lugar por el tema de la coparticipación. Entonces creo que este es el punto cúlmine de un desarrollo de la autonomía y es, bueno, como no se han puesto de acuerdo, como el Congreso y la legislatura no lo han hecho, como todas estas resistencias que yo nombré al principio, decidimos ir adelante con la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires y todas las consecuencias que esto trajo. Yo, para referirme al fallo, en primer lugar me voy a referir a los hechos porque me parece que de los hechos surge claramente cuál es el camino, cómo llegar a la Corte, ¿sí? Cómo llega a la Corte porque es una cuestión de conflicto de poderes. En segundo lugar, voy a mencionar lo más importante brevemente, la decisión de la Corte, y en tercer lugar, los efectos de la sentencia, de la decisión y la obligatoriedad de la sentencia. Bueno, cuando se trata de los hechos es una acción ordinaria por restitución de bienes y subsidiariamente por rendición de cuentas y daños y perjuicios en que la Cámara de Apelaciones en lo civil confirma un fallo de primera instancia. El demandado, ante esta situación, interpone un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara Nacional Civil, basado en el artículo 27-28 de la Ley 402 y en el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y a la vez interpone un recurso extraordinario. Ambos fueron rechazados. El recurso extraordinario por entender que eran cuestiones de hecho y de derecho común y el recurso de inconstitucionalidad por entender que no correspondía expedirse a la Cámara sobre eso porque el fuero se expide en cuestiones que están reglamentadas o regidas por el Código Civil Procesal y Comercial de la Nación. Ante esta situación, entonces, se plantea un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia y el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Tribunal Superior de Justicia declara que se acepta, digamos, la competencia y declara que es el superior tribunal de la causa en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Así, y este es un tema no menor, porque el Superior Tribunal de Justicia envía el recurso el 5 de marzo del 2021, resolvió elevar la cuestión a la Corte Suprema, quedando así la cuestión en condiciones de ser resuelta. Resalto la fecha, que es 2021, porque después una de las cuestiones que yo critico del fallo de la Corte, si bien estoy muy de acuerdo con el fondo, con la autonomía, es la oportunidad del tema, que lo voy a mencionar seguidamente. Yendo al segundo tema, la decisión de la Corte, bueno, la Corte establece claramente que el Superior Tribunal de Justicia tiene competencia para conocer de los recursos que se presenten contra las decisiones de las cámaras nacionales. Establece además que exhorta a las autoridades nacionales y a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a que actúen a fines de armar la estructura institucional y los dispositivos normativos a los efectos de poder llevar a cabo este fallo. La mayoría, que fue formada por los doctores Maqueda, Rosati y Lorenzetti, los puntos que a mí me parecen más destacados de la sentencia es, en primer lugar, la Corte primero trae a colación la doctrina de la sentencia definitiva en los términos de la jurisprudencia consolidada de la Corte, que es Estrada Di Masio, a partir de la década del 80 y que fue recientemente ratificada en el año 2024 en el caso Chacón. Acá lo que dice la Corte, que el requisito de la sentencia definitiva a que se refiere la Ley 48 implica que los litigantes agoten todas las vías ordinarias y extraordinarias en los fueros locales y que los tribunales superiores de provincia, en este caso sería la Ciudad de Buenos Aires, no se sustraigan de fallar en las causas bajo la excusa o alegando que es una cuestión federal, más allá de lo que digan las leyes locales o de las omisiones que las leyes locales tengan. En tercer lugar, la Corte dice, bueno,
no podemos desconocer la situación anómala de la ciudad de Buenos Aires en la que persiste una justicia nacional, una justicia local. Bueno, ya es hora que esto se ordene y a sabiendas de que con esta decisión, la Corte lo dice, deja de ser las cámaras nacionales el superior tribunal de la causa en los términos de la Ley 48. La Corte entiende y en todo momento fundamenta esta decisión en la protección del federalismo y en este caso entender que hay una suerte, que el federalismo implica, como todos sabemos, una suerte de descentralización y entiende que si persiste la justicia nacional sigue habiendo una cuestión centralista y eso va en detrimento del federalismo. La Corte recuerda que en Corrales ya había instado, como les decía, a que se haga el traspaso, a que las autoridades nacionales de la ciudad hagan el traspaso, y dice, cito textual, en el considerando 8, considerando la persistente omisión legislativa del mandato constitucional, es decir, como no hacen nada legislativamente, resulta necesario para la Corte revelar ahora el requisito del superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la Ley 48 para los procesos que tramitan ante la Justicia Nacional Ordinaria de la ciudad. O sea, la Corte ya tiene toda la intención de que esto ya sea una doctrina consolidada, vamos a ver, una jurisprudencia consolidada, vamos a ver si eso es así, porque tenemos un montón de problemas, entre otros, es que, hago un asterisco acá, entre otros, es que la Corte, si bien yo estoy de acuerdo con el fondo de la sentencia, como lo dije, creo que el tiempo no fue oportuno, porque la Corte lo da en la última sesión que participó el doctor Maqueda y con eso hace mayoría. Ahora no sabemos si va a haber con jueces, si va a haber nuevos miembros de la Corte y si van a ser esa misma mayoría. Es decir, no sabemos si esto va a ser una doctrina consolidada. Los que estamos a favor de la autonomía querríamos que así fuera, pero no lo sabemos. Bueno, le dice seguidamente que bueno, es importante despejar las desigualdades que existen entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, porque justamente reitera lo que había dicho yo anteriormente en Bazán y en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba, porque la Ciudad de Buenos Aires es un sujeto activo del federalismo argentino. Por lo tanto, la decisión de que, así como las provincias, la última decisión la tienen los superiores tribunales de provincia o las Cortes Supremas Provinciales, acá la tiene que tener el Superior Tribunal de Justicia. En el considerando 9 dice, cito textual, negarle al Superior Tribunal de Justicia la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por los jueces encargados de aplicar el derecho común en dicha jurisdicción, es decir, las cámaras nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, y en su caso declarar admisible el recurso extraordinario federal que pudiera plantearse, desconocen la finalidad primera de este remedio federal, que es mantener el deslinde entre las competencias federales y las competencias locales. Bueno, como todos saben, el juez Rosenkrantz votó en disidencia, si bien él reitera lo que se dijo en el caso Corrales de la transitoriedad de la justicia nacional ordinaria y destaca esto de la demora y la lentitud por parte de los otros órganos políticos, pero él dice que esto no es razón suficiente para que las cámaras de apelaciones dejen de ser el superior tribunal de la causa. Entiende que no por malas razones, de hecho hay voces en el derecho constitucional que esto lo han mencionado y que en realidad esto se debe hacer por ley y no, o sea, corresponde, dice Rosenkrantz, que esto lo haga el legislador y no corresponde que lo haga la Corte Suprema. Pueden estar de acuerdo con la mayoría o con la minoría. Bueno, antes de las conclusiones, vamos con los efectos de la decisión y la obligatoriedad de las sentencias. Esto es todo un tema porque, bueno, ni bien dictada la sentencia, esto es realmente, como les decía al principio, esto está en pleno desarrollo. Todos los días nos encontramos con una novedad. Ayer la Corte rechazó la presentación de la Asociación de Magistrados, bueno, porque no tiene legitimación, pero hoy me decían que tiene unas 200 causas para resolver la Corte, que, bueno, no se sabe qué va a pasar, porque no tenemos la mayoría, en este momento no está la mayoría, de manera tal que salieron voces a favor en forma inmediata,
varios constitucionalistas en favor de la autonomía, que lo ratifico eso, y después, bueno, todo el sistema judicial que realmente salió, yo creo que apresuradamente, porque en primer lugar el Procurador General de la Nación, que envía un oficio en el cual solicita la suspensión del fallo, y las cámaras nacionales, si bien después sí, a mediados de mes se hizo el plenario, que ahora les voy a mencionar, pero la Cámara Nacional Civil, la Cámara Nacional del Trabajo y la Cámara Nacional Criminal y Correccional se expidieron, pero no a través de una causa, en contra del fallo Levinas, con lo cual, como dicen los medios, la rebelión de los jueces, pero realmente es muy grave lo que pasó. Yo no recuerdo, y no sé si los demás constitucionalistas recuerdan, que algo así haya pasado a la Argentina, que los jueces se rebelen contra la decisión de la Corte, que me parece que más allá que uno pueda estar de acuerdo o no, que es de una gravedad institucional inusitada. Bueno, posteriormente la Cámara Civil da el fallo plenario, Cavero Claudia y Peña Alicia, en la que decide que las sentencias de los jueces nacionales no pueden ser recurridas ante, el Superior Tribunal de Justicia. Es muy largo, los fundamentos tienen 95 páginas, pero yo saqué dos motivos que me parecen los más relevantes y los que se reiteran. Uno es que lo que dice la Cámara es que la ley de garantías, la llamada popularmente ley Cafiero, la 24.588, dice que la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia. Eso es cierto. También es cierto que la ley Cafiero la hemos considerado inconstitucional muchas veces, y también es cierto que es una ley que se hizo para encorsetar la autonomía de la ciudad. Ni bien se dictó el artículo 129 y ahí nos quedamos por comodidad y no nos movimos de ahí, entonces me parece que no es un criterio muy válido. Y bueno, y el segundo punto, directamente dicen, cito textual, no es posible erigir a un tribunal local en órgano de revisión de decisiones adoptadas por tribunales nacionales, lo que implicaría una grave distorsión del sistema de separación de poderes. Es decir, la Cámara dice es inadmisible que el tribunal local sea el que en donde se apelen nuestras sentencias. Bueno, a partir de allí, de esto se ha trabajado mucho, es de larga data esto de la obligatoriedad de los fallos de la Corte, porque no hay dudas que el fallo en el caso Levinas es obligatorio. Nos puede gustar o no, a los jueces les puede gustar o no, pero en caso concreto no hay duda. El tema es que, los fallos de la Corte Suprema no tienen un efecto expansivo, las sentencias de la Corte Suprema. Sin embargo, sí tenemos que pensar que algunas cuestiones. Primero, se me ocurrió traer a colación la obra La Justicia Constitucional de Fernández Segado. Es un autor español que él habla de la guerra de tribunales y lo pernicioso que es la guerra de los tribunales para el sistema judicial y para la seguridad jurídica. Si bien él se refiere al amparo y entre el Tribunal Supremo Español y el Tribunal Constitucional Español, pero bien se aplica acá, y sobre todo que no son dos tribunales equiparables, sino que tenemos una suerte de rebelión de jueces inferiores respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y muchos pueden decir, no estoy de acuerdo con el fallo, la incertidumbre es mucho mayor que la certeza, estoy de acuerdo, pero lo que no se puede decir es que la Corte no es el intérprete final de la Constitución y los fallos de la Corte hay que seguirlos, hay que acatarlos. Alberto Garay, en la doctrina de los precedentes de la Corte Suprema, también habla de la importancia que es una herramienta clave seguir los precedentes de la Corte Suprema para la uniformidad y la certeza jurídica con la que dota al sistema judicial. Y Garay cita a un fallo González Herminia con ANSES de la Corte Suprema del año 2000 que dice textual: las instancias ordinarias tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares, toda vez que ésta tiene el carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia. Excepcionalmente, dice, podrá apartarse de ellas expresando motivos novedosos y variados que respaldan las diferentes posiciones adoptadas en relación a las que ha sustentado el tribunal. Y en relación a esto también se ha manifestado
en relación a esto también se ha manifestado decía de la doctrina, ¿no? Santiago Legarre, Julio César Rivera, con una postura doctrinaria que sinceramente creo que es muy acertada, que habla de la obligatoriedad atenuada, que es siguiendo lo que dice el Cerámica San Lorenzo de 1985 y lo que recientemente les mencionaba del ANSES del 2000, que es que los jueces inferiores no se pueden apartar de la jurisprudencia de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal en su carácter de intérprete supremo. Entonces yo digo, no ha habido cuestiones nuevas ahora para que las cámaras se aparten de lo que diga la Corte. Ese es un primer interrogante. Bueno, como conclusión, primero, pienso que este alzamiento de los jueces reviste una gravedad institucional inusitada y me parece que es necesario que como dijo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es hora que empiecen a dialogar porque están muy fuertes cada uno en sus posturas y si no, no vamos a poder llegar a una solución que le pueda mejorar la vida a los litigantes y a los ciudadanos. En segundo lugar, me parece, en el fondo de la cuestión, estoy muy de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema porque entiendo que después de 30 años es hora que alguien se ocupe de que se cumpla con la norma constitucional y con la autonomía porteña. Y en tercer lugar, entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque yo comentaba a algunos colegas que charlábamos al principio y estoy en varios chats de profesores de Derecho Constitucional, de miembros de la Academia de Derecho, y realmente hay dos posturas. No sé la que tiene Carlos, porque ayer hablé con él y todavía no había surgido la segunda postura. Pero hay dos posturas. Una que, a partir del fallo Levina, hay que presentar los dos recursos, y la otra, que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hizo una guía práctica, en la que dice que hay que presentar a partir de Levinas el recurso de inconstitucionalidad ante las cámaras de apelaciones, lo van a denegar, entonces se presenta la queja y el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Si el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires lo rechaza, presentamos ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires el extraordinario y si lo rechaza, presentamos la queja ante la Corte Suprema. Porque yo me pregunto, si presentamos los dos recursos, las cámaras van a hacer lugar al recurso extraordinario y cuando llegue el recurso extraordinario la Corte va a decir no agotó el Superior Tribunal de la causa. Así que espero haberles dado información, no les pude dar certezas porque bueno, esto está en plena elaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora va a hablar el doctor Carlos Laplacet. Les quería comentar que después de que el doctor exponga, vamos a va a haber un espacio para preguntas. Va a entrar una de las chicas de graduados y va a tener el micrófono inalámbrico para el que quiera hacer la pregunta, levanta la mano y damos espacio a las preguntas. Bueno, ahora va a hablar el doctor Carlos Laplacet, que es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho de Daños por la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho, en el área constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral y en otras casas de estudio. Es autor de 5 libros y más de un centenar de artículos sobre temas en el ámbito del derecho constitucional y administrativo. Entre otras instituciones, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Ejerce la profesión como socio de Casagne Abogados, estudio especializado en Derecho Público y Regulatorio. Doctor, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro de Graduados por la invitación. Muchas gracias a Marcela por las ideas que compartió recién con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme esperado unos minutos. Un error mío, puramente mío, me llevó a llegar unos minutos tarde. Y bueno, nada, vamos a conversar un poco sobre Levinas y sobre lo que sigue.
2 o 3 aclaraciones previas, certeza ninguna. Es decir, estamos en medio del río, estamos cruzando el río. ¿A dónde nos va a llevar esto? Todavía no lo sabemos. Aclaración 1. Disclosure 2. Venir a hablar de Levinas o hablar de Levinas en algún lado implica tener cierta predisposición a no hacer amigos, porque básicamente no es Levinas un caso para el cual uno pueda hacer amigos. O sea, y lo que uno diga no va a dejar contento a todos, y lo más probable es que lo que yo diga no deje contento a nadie. Pero bueno, nada, intentaré no generar algunas dudas más, ¿no? Normalmente cuando uno da una charla intenta generar dudas. En Levinas es casi ya, sería inmoral seguir generando dudas a todas las que ya genera la situación. Vamos a intentar, nada, dar algunas pistas para orientarnos. Primero, yo creo que Levinas es un problema constitucional, pero es casi un problema de poder constituyente. A ver, ¿y qué quiero referirme con esto? Acá en general, la idea del poder constituyente teorizado al estilo Sieyès, al estilo francés, que es un poco a lo cual hemos estado acostumbrados, sobre todo en el siglo XX, da esta idea de la nación, que se da una organización, un poder único, una idea única, y eso funcionó en que es el tercer Estado, y sobre todo funcionó porque cuando se levantó Lyon, cuando se levantó Marsella, cuando se levantaron los Vendée, París se impuso y acá la nación francesa es indivisible y entonces tenemos un Estado único. Ahora, eso en las federaciones no funciona tan así, porque si no, no podemos explicar cómo se organizó Argentina. Es decir, la República Argentina es el resultado de algo que ocurrió, de un periodo constituyente, de un proceso constituyente que empezó el 22 de mayo de 1810, cuando dijeron, acá hay retrocesión del poder hacia el pueblo, no hay más rey, no hay más virrey, a partir de ahora vengan los representantes de las provincias, vamos a darnos una forma de gobierno. Bien, eso que empezó el 22 de mayo de 1810, en mi opinión, recién terminó en 1880. Es decir, durante todo ese tiempo, desde la unidad del virreinato, pasamos a una dispersión, pasamos a la pérdida de territorio, a la escisión de territorios, a un acto posiblemente fundacional de la nación argentina, que sea el Pacto de San Nicolás, y finalmente a la incorporación de Buenos Aires en 1860 con una cuestión constitucional de la mayor importancia que no estaba resuelta, que era la capital. ¿Y cuándo se resolvió? Se resolvió después de la Batalla de los Corrales en 1880. A partir de ahí, la provincia de Buenos Aires perdió la ciudad de Buenos Aires, o sea, al gran animal social y político que era la provincia de Buenos Aires se la decapitó, las élites del interior comenzaron a controlar a la capital federal y a partir de ahí la capital federal comenzó a vivir como una parte del Estado federal, ya fuera del esquema provincias originarias. Bien, la capital federal era un territorio más, en definitiva, un territorio federal más. Quedaba fuera entonces la capital federal del problema uno de los grandes problemas de las federaciones, que es en qué ocasiones el Poder Judicial de la Nación va a intervenir en las decisiones de los poderes judiciales provinciales. Es decir, uno de los grandes problemas de la configuración constitucional de toda federación es cuando el Poder Judicial Nacional va a interferir en los poderes judiciales provinciales. Esto tuvo distintas respuestas. Durante la Confederación, la Ley 89 y después la Ley 27 preveía un esquema de mucha mayor intervención, es decir, contra la sentencia de primera instancia de un juzgado provincial, uno podía ir a un juzgado federal. Con la Ley 48 cambió, con la Ley 48 se estableció este esquema único en el cual yo tengo que agotar las instancias provinciales y después ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué pasaba con el resto de los juzgados federales? Pues nada, la Corte Suprema era alzada de todos los tribunales federales, no había cámaras de apelación. Cuando se empiezan a crear las cámaras de apelación, lo que tenemos es una remisión por la ley. Primero la 1863, que es la que crea las cámaras de apelación de la capital, y después la 4055, a principios del siglo XX, que lo extiende a todos los supuestos, que me dice que las sentencias de las cámaras federales de apelación pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los supuestos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir,
cuando existe una cuestión federal. Por lo tanto, ese dispositivo que fue pensado para dar respuesta a cuando el Poder Judicial de la Nación interviene en los poderes judiciales de las provincias, fue utilizado durante todo el siglo XX, y lo es aún hoy, como mecanismo para recurrir las decisiones de los tribunales nacionales. Hasta ahí funcionamos más o menos bien, con una gran complejidad acerca de cuándo se recurre, cuándo no se recurre, que comienza a disiparse primero en la década del 80, con Estrada, Christou y finalmente Di Maggio, que creo que es la sentencia, porque en mi opinión hasta se aparta de Estrada. Di Maggio creo que es la sentencia que me dice, mire, no me importa lo que haya decidido la provincia, no me importa lo que establezcan los códigos de procedimiento de la provincia, si hay un superior tribunal, el superior tribunal tiene que conocer la cuestión federal y recién después venga acá a la Corte Suprema. Quedaron siempre algunas cuestiones que se fueron, sobre todo en los últimos años, ¿no? Un juzgado de primera instancia, cuando es irrecurrible, era materia para recurso extraordinario federal o no, durante algún tiempo. Hoy ya no queda duda que la Corte ha querido, en todas las instancias, que se vayan recorriendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que se vayan recorriendo todas las instancias antes de llegar a la Corte. Al mismo tiempo han desaparecido, en buena medida, a lo largo del siglo XX, todos los supuestos de pronunciamientos por tribunales no judiciales. Por lo tanto, quizás la única excepción sea el juicio político del Senado, que se recurre vía recurso extraordinario, pero después no quedan, a partir de la acción de nulidad de los actos administrativos, no quedan pronunciamientos que no vengan, que no pasen del Superior Tribunal Nacional o Provincial a la Corte. Eso estaba más o menos organizado. Pero claro, vino la reforma del 94 y, de vuelta, en mi opinión, abrió de alguna manera un nuevo proceso constitucional. Lo abrió con la Ciudad de Buenos Aires, a la cual le dio un estatus distinto, particular, y sobre el cual hoy todavía estamos discutiendo. En general uno podría decir, bueno, estamos todos más o menos de acuerdo, no es una provincia. Ahora, ¿cuánto se le parece? Y entonces ahí empezamos la discusión. Bueno, no es una provincia, entonces podríamos hacer esto, podemos no hacer lo otro, podemos... Una de las grandes discusiones que hubo fue, por ejemplo, si hay o no hay competencia originaria. Durante la segunda mitad de los 90 y parte del principio de este siglo, a la Ciudad de Buenos Aires se la trató desde el punto de vista, desde mi perspectiva, en el ámbito del Poder Judicial, con una mirada muy paternalista, es decir, bueno, es una cosa muy chiquita, es más, si tiene que litigar con otra provincia ni siquiera le reconocemos competencia originaria, vaya y litigue con la provincia de Santa Cruz o con la provincia de Tierra del Fuego ante los tribunales locales de la provincia de Tierra del Fuego, lo cual en términos federativos y demás era no quiero usar palabras fuera de lugar, era un error en mi opinión, puedo equivocarme. Eso comenzó a cambiar. Al tiempo que comienza a cambiar esa percepción de la Ciudad de Buenos Aires, comienza a ganar espacio cada vez más esta idea de, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener juzgados en los cuales resuelvan los problemas de los porteños del mismo modo, de un modo al menos muy parecido a lo que ocurre en el resto del país. Es decir, por ejemplo, ¿por qué un divorcio? ¿Por qué el cobro de un cheque entre un vecino de Floresta y un vecino de Colegiales tiene que ser decidido por jueces elegidos y que responden a un Senado que representa a todo el país? Como lo escribí en el diario cuando recién salió, la verdad que es una consecuencia demasiado dura para la bravuconada de Tejedor en 1880. Es una forma de control de la Federación sobre la Ciudad de Buenos Aires propia de cuando quisieron controlar a la provincia de Buenos Aires. Creo que hoy es difícil de explicar eso. En términos constitucionales, claro, la Constitución abrió de nuevo ese periodo constitucional. El 129 dijo, la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades de gobierno y facultades de jurisdicción y de legislación. Ahora, ¿cuáles? No dio demasiadas pistas, pero en mi opinión fue lo suficiente, en mi opinión, por supuesto, y acá la verdad que si uno lee los convencionales constituyentes, uno lee unos convencidos en un sentido y otros convencidos en otro. Pero en mi opinión la lectura del texto constitucional es bastante plausible en el sentido de el interés federal está atado a la condición de capital federal. Es decir, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital federal,
una ley va a determinar cuáles son los intereses del Estado federal. Esos intereses del Estado federal, entonces, deberían estar atados a su condición de capital federal. Por eso creo, y de ahí si quieren me acuerdo con el, no sé, para mí no me gusta mucho decirle el fondo, porque creo que es todo fondo y forma, pero con la doctrina de la Corte en el sentido de que la Ciudad de Buenos Aires tiene derecho a un tribunal, a una justicia ordinaria, que tiene que ser por jueces de la ciudad, que el traspaso de alguna manera tiene que darse de competencias de jueces, hay 1000 variantes, y que en todo aquello en lo cual se quiera justificar la necesidad de tratarla distinto a una provincia, la Ciudad de Buenos Aires, ok, corre por cuenta de quien quiera establecer esa diferencia, justificarla. Por ejemplo, no sé, municipios. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no va a haber municipios. Está claro, la Ciudad de Buenos Aires es en sí una unidad urbana. Podrá haber otras cosas distintas, comunas y demás, pero la exigencia del artículo 5 de un régimen municipal a la Ciudad de Buenos Aires no les aplica. Ok, se explica. Ahora, ¿por qué no le aplica el 75, inciso 12 a la ciudad? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires no puede tener un poder judicial que resuelva esas contiendas entre particulares del mismo modo que el resto de las provincias? En términos generales no veo una respuesta afirmativa a eso. La respuesta de la ley Cafiero, nada, se entiende en 1996, hoy me parece dogmática. He hablado con algunos legisladores en estos días que hemos conversado ideas acerca de proyectos de ley, que por supuesto estoy seguro que no van a salir ni por casualidad, pero no importa, estableciendo esquemas de transición. Y entonces la discusión siempre empieza, bueno, pero ¿qué se queda? ¿Qué no se queda? La justicia del trabajo sí, la justicia del trabajo no, las quiebras, los casos de sociedades con extranjeros. Es toda una discusión que se puede dar. Nada, no tengo la verdad revelada, ni siquiera lo he problematizado distinto. Me imagino que hay 1000 hipótesis que se puede dar. Lo que me parece que en términos generales es decir que la Ciudad de Buenos Aires, que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen que seguir estando sometidos a jueces que no eligen. Por un lado tiene un problema en términos de igualdad, del principio de igualdad propio de un sistema federal. Nosotros tenemos un sistema federal que siempre fue simétrico, ahora es parcialmente asimétrico porque la Ciudad de Buenos Aires es un Estado federado, pero tiene algunas particularidades, pero en principio deberían ser todos tratados iguales, y no veo que se justifique ese tratamiento. Y después hay un problema de legitimidad, es decir, la idea del autogobierno, cómo aplica a una ciudad en la cual sus conflictos los resuelven jueces que los designan otras autoridades que los ciudadanos no las terminan de elegir. Esto genera cualquier cosa menos amigos entre quienes apoyan los plenarios de la Cámara Civil, lo sé, pero bueno. Este problema comenzó a desarrollarse y a plantearse en distintas sentencias de la Corte. Ahí tenemos Corrales, Nisman, Mármol, pero hay una en particular que creo que es la que dio el paso y todo lo demás es consecuencia de eso, que es Bazán. En Bazán la Corte decidió que los conflictos de competencia entre un tribunal nacional y otro tribunal de la ciudad, por ejemplo, los resolviese el TSJ. Con ese paso creo que ya no había mucha marcha atrás, o es muy difícil frenarlo. Está diciendo que el Tribunal Superior de Justicia está por encima, o su decisión se le impone a un tribunal nacional con competencia no federal. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, depende de cómo quieran verlo y cómo quieran interpretar el 129 de la Constitución. ¿Es esto una locura? Bueno, yo no creo que sea una locura y le explico por qué, más allá de que esté bien o que esté mal. No es una novedad completa. Es decir, hay supuestos en los cuales una autoridad nacional, elegida por el gobierno federal, está sometida al control de tribunales locales. Se llama intervención federal. Es decir, la intervención federal, los actos del interventor es una autoridad nacional, pero sus actos son locales. ¿Esto es lo que correspondía hacer? No lo sé, pero como mínimo me parece que puede tener una explicación ahí. Claro, Bazán era simplemente problema de competencia. Ahora estamos hablando de un montón de problemas más que tiene que ver con la revocación de la sentencia, tiene que ver con el contralor de las decisiones de los fiscales en materia penal. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, ok, sí, está bien, la ciudad tiene que tener un poder judicial. Era la Corte la encargada ¿tiene la Corte la capacidad de hacer eso efectivo?
En mi opinión, la respuesta es indudablemente afirmativa, pero con un enorme pero, como todos somos abogados, ¿no? O sea, sí, pero, o depende. Yo creo que la Corte, como tribunal de la Federación, lo que hace básicamente es resolver este tipo de contiendas y asignar competencias dentro de uno de los distintos estados que forman parte de la Federación, ¿no? Ahora, no se levanta a la mañana, dice qué barbaridad esto, sacamos una acordada, no se ponen a conversar en el acuerdo, dicen qué locura, esto funciona mal, sacamos una resolución y lo hacemos, sino que se supone que eso es debería ser el resultado de un conflicto entre las partes especialmente interesadas, es decir, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. La Ciudad de Buenos Aires no llevó a juicio al Estado Nacional por esto, y ahí es donde me resulta un poco incómodo. Levinas, estamos hablando de una sentencia en un caso de rendición de cuentas. ¿Ese es el lugar para producir una transferencia semejante de competencias? Y bueno, yo tengo mis reservas al respecto. Al mismo tiempo, ¿cuántas cosas? A ver, si uno ve el tablero de la autonomía, el tablero de la autonomía tiene un montón de lucecitas: justicia penal, justicia civil, puerto, IGJ, registro de la propiedad inmueble. ¿Por qué empezar por ahí? Porque lo decidió la Corte. Ok, a mí me suena mucho más paternalista que otras decisiones. Es decir, en algún punto me río porque digo, bueno, al final la autonomía de la Corte la conseguimos, la autonomía de la ciudad la conseguimos a partir de un acto de paternalismo, porque no se presentó la ciudad a pedirla, se le impusieron. Ahí es donde digo, ojo, y no dudo, y ahí estoy en desacuerdo también con Rosenkranz, por eso digo, me peleo con todos, un horror. Tiene razón mi mujer. La sentencia de Rosenkranz, que yo le hubiera votado parecido, creo que va demasiado lejos. No es que haya un problema de división de poderes, no es que la Corte no pueda llevar a cabo una sentencia como esa. La Corte puede recontra llevar a cabo una sentencia como esa, puede imponer todo tipo de decisiones si son necesarias para resolver el conflicto que tiene frente a sí. Es decir, esta idea de que no hay sentencias erga omnes y demás, a mí siempre me ha resultado un poco desdibujado. Me parece que desdibuja un poco la realidad nuestra. Las sentencias de la Corte y las de todos los tribunales tienen el alcance necesario para resolver un conflicto. Y si ese alcance tiene que aplicársele a todos, y se le aplica a todos, como un divorcio, como tantas sentencias constitutivas, a las cuales nadie puede decir ni a. La Corte podría haber hecho una transferencia, tiene competencias suficientes para llevar a cabo esa transferencia, pero me parece que lo hizo fuera de lugar. Lo hizo, sobre todo, sin escuchar a las partes y sin una de las virtudes del proceso judicial, básicamente, es que nos permite discutir, ver pros, contras, alternativas, y bueno, eso faltó en Levinas. Y eso explica en buena medida el conflicto posterior de Levinas, ¿no? Además, que tampoco me gusta de Levinas, no sé si me gusta, no soy quien y en definitiva uno no tiene toda la información, pero me resulta raro. ¿Para qué? A fin de año, en diciembre, cuando están cambiando la integración, no lo sé. Nada, digamos, son esas cosas que uno viéndolo de afuera le resulta raro. Pero bueno, nada, siempre pasa que cuando uno después le explican y a lo mejor motivos hay. Como una de las dudas que generó Levinas, pero creo que hoy ya quedó completamente superada, es si tenía efectos erga omnes o no. La verdad que uno lo leía y no me quedaban claros, porque declaraba que el TSJ era Tribunal Superior respecto de las cámaras nacionales. Ok, ¿y eso qué alcances tiene? No lo sé, pero me manda a publicarlo en el boletín oficial, con lo cual me generaba eso. Porque acá hay acá la gran discusión, y creo que ahí en eso se equivoca también el plenario, dice, ¿tiene efectos erga omnes o no tiene efectos erga omnes? A ver, si tiene efectos erga omnes es porque hizo cosas juzgadas y se acabó y no podés discutirlo más. Si tiene efectos de precedente, creo que nunca se discutió, más allá del alcance, el respeto que pueda merecer, que el precedente, bueno, discutiremos si se aplica o no se aplica, pero está claro que no hizo cosas juzgadas y está claro que todavía se puede llegar a revisar. La Corte, antes de ayer,
deja sin efecto la medida cautelar dictada en el juicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con el voto de Rosenkrantz, y ahí queda claro que Levinas fue nada más que la solución del caso Levinas, ¿no? Con un criterio, pero fue la solución del caso Levinas. Para lo demás es precedente. Precedente con una Corte que está cambiando la integración, que no se sabe cómo van a votar los que vienen, pero que mientras tanto lo mandó a publicar en el boletín oficial. ¿Cómo hacer frente a eso? Y bueno, nada, uno que tiene con la deformación profesional de uno es recurra a todo por las dudas, presente todos los recursos, como se hacía antes de Di básicamente. Sin llegar a esa, si uno quiere controlar la ansiedad, yo estoy de acuerdo, creo que habiéndolo publicado la Corte en el boletín oficial, uno tiene que presuponer que un eventual cambio en la integración de la Corte va a mantener un mínimo de cordura en términos de seguridad jurídica, y un cambio de criterio eventual del tribunal va a tener efectos hacia adelante, como lo tuvo en definitiva. Pero eso llevaría a que uno tiene que interponer los recursos que correspondan, y acá es una pequeña aclaración porque es interesante, los recursos que correspondan ante el TSJ, que ¿cuáles son? Recurso de inconstitucionalidad, que tiene una pequeña trampita, porque en realidad no es exactamente, si bien están pensados muy parecidos, no es exactamente las mismas causales que el recurso de extraordinario federal, porque en realidad habla de constitucionalidad de normas o interpretación y aplicación de la Constitución y de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad, con lo cual la materia federal no está prevista, va a tener que entrar por Di Masio, básicamente, por la doctrina de Di Masio. Pero ojo, porque en algunos supuestos, si uno tiene que litigar contra una autoridad de la ciudad, y creo que incluso ahora puede ser todavía más posible, porque si los tribunales los tribunales nacionales están ejerciendo una competencia propia de la ciudad, va a ser más fácil encontrarme litigando a lo mejor contra la ciudad ante un tribunal nacional. Tengo también el recurso ordinario de apelación, que tiene otro plazo de aplicación, otro trámite, son 5 días, para tenerlo en cuenta. Creo que también desapareció, finalmente, si bien estaba en duda, ahora desapareció la posibilidad de interponer un recurso per saltum a las sentencias de las cámaras nacionales. A lo mejor la justicia ordinaria ya dejó de ser claramente justicia federal, por lo tanto no hay per saltum contra esas decisiones. Pero todo esto es un más o menos, porque se usó Levinas. Y bueno, Levinas, ok, está bien. ¿Y qué pasa si hay una autoridad nacional? IGJ, registro, alguna otra autoridad nacional. Pero la autoridad nacional siguen litigando hasta ahora ahí. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos. Son una de las tantas cuestiones que me parece que la situación todavía tiene por verse. Es difícil saber a dónde uno va a llegar, como suele ocurrir en estas cosas, y cuando se encuentra frente a algo nuevo, uno como abogado, que así, bueno, si lo pierdo que no sea culpa mía, ¿no? Básicamente. O sea, como cuando nos encontramos con la acordada 4 del 2007, bueno, tratemos de cumplir. Y la situación desafortunadamente es parecida. Es decir, bueno, hay que cumplir con la 402. No me parece que sea un exceso de celo interponer un recurso extraordinario federal, podría serlo. Es decir, si tengo que elegir, por supuesto, se interpone el recurso de inconstitucionalidad. Uno intenta ir ante el Tribunal Superior de la Ciudad, tendrá que pagar el depósito porque evidentemente las cámaras se lo van a rechazar, uno tendrá que ir en queja, tendrá que ir 1.260.000 pesos más o menos, está hoy el recurso de queja, irá ante el TSJ. Los recursos, imagino que en su gran mayoría van a ser por arbitrariedad. El Tribunal Superior de la Ciudad tiene un criterio también muy restrictivo, mucho más restrictivo, por supuesto, que el de la Corte en materia de arbitrariedad. Seguramente lo van a rechazar y uno seguirá el camino de recurso extraordinario federal y en ese sentido, bueno, bienvenido a lo que se sufre en todas las provincias, básicamente, ¿no? O sea, algo parecido es lo que ocurre en las provincias. En resumen, creo que estamos
Creo que esto se interpreta, creo que uno puede entenderlo mejor no como un problema puramente normativo, sino como un problema de poder constituyente que se está desenvolviendo. La configuración final de la Ciudad de Buenos Aires como ente que forma parte de la Federación Argentina todavía no está clara. Eso se abrió en 1994 y está en proceso. La Corte ha acelerado un proceso que estaba dormitando por falta de incentivos, básicamente, y para bien o para mal se han generado un montón de incertidumbres, producto de lo que siempre pasa cuando hay ese movimiento de suelo, ¿no? Cambian las cosas hasta que se empieza a ordenar todo, se generan incertidumbres. ¿Cómo seguirá esto? Depende de demasiadas cosas. A mí me gustaría, como decía recién Marcela, que hubiese un diálogo. Soy un poco más escéptico. No sé si va a haber ese diálogo. Los primeros movimientos, lejos de ser un diálogo, fue un retruco, vale 4, y un doblar la apuesta, subirse a posiciones en las cuales es muy difícil después volver atrás. También creo que la solución podría venir desde el Congreso. En términos teóricos, el Congreso debería ejercer su función moderadora y lograr instrumentar un proceso de transición. También soy escéptico de que eso ocurra, la verdad, pero definitivamente, al final del día, acá somos todos abogados. Y hacemos lo que hacemos siempre, nos encontramos con un problema y vemos cómo lo podemos resolver. Y de esa manera vamos a avanzar. Lo único que nos queda por hacer, básicamente, a los que no lo hacían, es aprender el recurso de inaplicabilidad de ley y estar atentos a cómo se desarrolla esto en la Corte y a nivel legislativo. No creo que las cámaras nacionales cambien demasiado por el momento, así que, bueno, lamento no haber dejado caras felices, pero bueno, al menos en este grupo de autoayuda creo que podemos compartir un poco la incertidumbre entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y de forma ordenada Juli se va a acercar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Juli, allá. Recuerden que esta jornada está siendo grabada, así que la vamos a subir al canal de YouTube de la facultad en la parte de graduados. En los próximos días la van a poder ver nuevamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Domingo Montanaro, soy profesor adjunto de la Facultad de Derecho en Práctica Profesional. Además, soy profesor de Teoría del Estado, por lo que mi materia no es especialmente Derecho Constitucional, sino Teoría del Estado. O sea, estudio la política y la realpolitik. Primero, para hacer un pequeño aporte a lo que dijo la doctora Basterra, el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil se dictó en 3 expedientes, no se dictó en forma abstracta, se convocó a un plenario de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial en 3 expedientes para uniformar jurisprudencia. Se la uniformó a través de una doctrina plenaria. Y el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil realmente es un tratado de derecho constitucional, por las citas que hace. Creo que en este momento la Corte Suprema de Justicia ha producido un descalabro jurídico y un descalabro político. Cuando era estudiante de Derecho, los profesores me decían siempre que busque para interpretar las cosas la naturaleza jurídica. El doctor Espota, en su obra Lo político y lo jurídico, siempre sabía
que lo jurídico está íntimamente relacionado con lo político y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de ser un poder jurídico, es un poder político. Lo que hizo en Levinas fue dictar un fallo político, pero omitió, como lo hace ver el doctor Rosenkrantz, aunque lo haga en minoría, siempre lo hace en minoría, velando por el principio de legalidad, es para los abogados constitucionalistas donde queda el principio de legalidad para aplicar las normas cuando la Corte, fuera de toda legalidad, dispone en el fallo de Levinas que el Tribunal Superior de Justicia es el Tribunal Superior de la causa, en esa causa Levinas, pero en realidad para sentenciar otra causa, que era la del Correo Argentino, utilizando la estrategia de la aproximación indirecta de Sir Basil Liddellhart. No digo lo que quiero decir en el caso donde debo decirlo, sino que lo digo en otro para poder sortear un problema político que era el caso del Correo Argentino. Y necesitaría una respuesta para saber cuál es la función del Congreso Federal en la ciudad de Buenos Aires como territorio federal. ¿Tiene facultades residuales o tiene facultades originarias? Si tiene facultades originarias, porque así lo establece el 129 de la Constitución Nacional, y que el Congreso de la Nación va a ser quien le va a dar a la ciudad autónoma de Buenos Aires las facultades que pueda tener, ¿dónde queda el principio de legalidad por la falta de respeto de la ley Cafiero? ¿No debíamos esperar que el Congreso Federal de la Nación Argentina disponga que los juzgados nacionales, que también son juzgados federales, solamente que entienden en cuestiones de derecho común, pero pertenecen al Poder Judicial de la Nación, en el presupuesto les paga el Poder Judicial de la Nación y los jueces son elegidos, son sancionados y son removidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces, ¿dónde queda el principio de legalidad y cuál es la función del Congreso Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Eso quería preguntar. Muchas gracias. Creo que la pregunta es excelente porque va al kit de la cuestión, una cuestión sobre la cual básicamente no hay acuerdo, ¿no? Es decir, ciertamente la ley Cafiero resolvió de una manera y uno, ateniéndose a la ley Cafiero, lo que resolvió la Corte es incorrecto. Uno puede interpretar de otra manera el 129 en el sentido de, sí, ok, el Congreso es el que lo determina, pero lo determina dentro de esta pista que establece el segundo párrafo del 29, es una ley de Congreso, determinará hasta dónde llega el interés federal mientras sea capital federal. Se puede construir a partir de ahí, y un montón de convencionales constituyentes lo han hecho, se puede construir de ahí una idea de, bueno, el Congreso no puede ir más allá de aquello que sea estrictamente necesario. ¿Y qué necesidad tiene el Congreso, el Estado Federal, de tener la justicia ordinaria para un montón de causas? Uno puede decir, bueno, que creo que es la lectura. Yo creo que Levinas tiene una lectura en la cual a lo mejor yo lo compartiría en cuanto a cuestión de fondo, ¿no? Insisto, no comparto Levinas, estoy bastante cercano a usted en cuanto al descalabro que genera. Pero hay una crítica que se le hace a Levinas que me parece que no es correcta, o al menos no comparto, que es, no declaró la inconstitucionalidad de un montón de normas y sin embargo hizo la transferencia. Yo creo que eso es incorrecto porque, en mi opinión, de modo implícito, pero pongámoslo en términos de recurso extraordinario, hay un rechazo implícito de la cuestión federal o hay una aceptación implícita de la cuestión federal. Yo leo los considerandos de Levinas y la única conclusión a la que puedo llegar es todas esas normas son inconstitucionales. Y hay un considerando específico, la Corte dice, bueno, yo sé que hay un montón de normas que no receptaron este cambio, pero bueno, la tienen que modificar.
eso y decir que es inconstitucional, yo no creo que hubiera sido necesario, yo no creo que sea indispensable usar la palabra inconstitucionalidad, porque la Corte no es un tribunal constitucional, es un tribunal que resuelve un problema. Y lo resuelve aplicando el derecho, y bueno, y lo que usted le está diciendo que el derecho que hay que aplicar es 129 de la Constitución. Está respetando el principio de legalidad, yo diría, ¿no? Desde el principio de legalidad, entendiendo como el ordenamiento jurídico para resolver un caso. ¿Es opinable? Sí, es un problema de interpretación del 129, y ahí no hay palabra santa, estoy de acuerdo. ¿Quiere sostener algo distinto? Ok, no hay precedentes, para mí cualquiera de las dos lecturas son plausibles. Era mucho más plausible la ley Cafiero en el 96 que lo que me parece ahora, pero creo que no se ha autorizado demasiado. En mi opinión, la idea de que el Congreso tiene una competencia completamente discrecional para decidir hasta dónde llega la autonomía porteña, a mí me hace sentir incómodo, sinceramente. Se hubiera discutido mucho mejor en el juicio entre la Nación y la ciudad. Claramente, si esa hubiera sido la discusión del juicio, a lo mejor estaríamos todos un poco más iluminados al respecto, me parece. Pero yo no diría, entre todas las críticas que le hago a Levina, no cargaría con la idea de que no se respetó el principio de legalidad, en mi opinión, ¿no? Y mañana puedo pensar distinto, porque vivo la vida pensando que mañana puedo pensar distinto, en este caso en particular ni les digo. Yo creo que la mayoría lo que hace es aplicar el ordenamiento jurídico a partir del 129 y implícitamente le está diciendo, mire, el Congreso lo que está haciendo con la ley Cafiero no es compatible con el 129. Eso y declararlo inconstitucional para mí es más o menos lo mismo. Pero nada, es una opinión, Perdón, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Enrique, ¿no? Bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. También estoy totalmente de acuerdo con tu planteo, que es un fallo político. Pero yo creo que también tiene que ver en este punto, estoy de acuerdo, decía, con lo del principio de legalidad, pero creo que tiene que ver en este punto también con el rol del legislador, que hasta dónde se extiende el rol del legislador o no que tiene que tener la Corte Suprema. Y eso también tiene que ver un poco con la postura que cada uno tome. Porque yo creo que la Corte, ante la omisión o la inmovilidad, como dice la Corte en la propia sentencia, toma una decisión en favor de la autonomía. Pero la Corte ha actuado como legislador de alguna manera, que uno puede estar de acuerdo o no, en otras cuestiones. Por ejemplo, como no hay legislación acerca de los procesos colectivos, la Corte en Alavi estableció las acciones de clases. Como no había legislación acerca del aborto en caso de violación o se interpretaba el Código Penal de manera distinta, dio el caso FAL. Entonces me parece que la Corte también tiene un rol muy activo y esta Corte está tomando este rol activo que puede gustar más o puede gustar menos. Y te digo, yo mencioné que se había expedido la Cámara Civil el 4 de febrero y también se había expedido la Cámara Criminal y Correccional y la Laboral el 12 de febrero y después mencioné que posteriormente la Cámara Civil lo hizo en el fallo plenario, justamente que vos mencionabas, Cavero Claudia y Peña Alicia. Sí. Pero bueno, es un poco lo que dijo Carlos, es también cuestión de opiniones, ¿no? Tal cual, es la Corte cuando quiere erigirse el legislador lo hace. Claro. Ahora está como el decisionismo, como el activismo, digamos, conspiran contra el principio de legalidad que no se sabe perfectamente a dónde se hace. No hay un recurso legislado en un código nacional que permita interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia. Eso se solucionaría de esa manera, muy fácilmente. No, lo ideal es que hubiera una ley del Congreso, totalmente, eso no hay duda. El Código Procesal Civil Comercial, permitiendo que se deduzca el recurso de inconstitucionalidad, no como lo hace la ley local que fue declarada inconstitucional por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, en donde se estableció la suspensión
sí, sí. Okay. No, es que básicamente, si uno no quiere perder el recurso extraordinario contra la Cámara, tiene que interponer los dos. Eso no hay, digamos, ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Digamos, hay una regla muy antigua en materia de derecho extraordinario, que el recurso extraordinario, que el plazo de 10 días no se interrumpe por recursos que sean improcedentes, inadmisibles. Si uno interpone una aclaratoria y se la resuelven mal, y bueno, los 10 días pasaron. De hecho, eso es lo que uno, cada vez menos, es cierto, pero uno hacía cada vez que se encontraba, no sé, sentencia de primera instancia irrecurrible por el monto. Bueno, interponía recurso extraordinario y inapelable por el monto, y apelaba al mismo tiempo porque no sabía cómo iba a salir. Yo lo que digo en términos, si uno quiere hacer eso me parece perfecto, y nada, y está bien, tiendo a pensar que hasta que la Corte no me diga otra cosa, yo no puedo llegar a la Corte si no es a través de una queja contra una sentencia del TSJ, no por el recurso extraordinario. Es decir, recurso de inconstitucionalidad, Justicia Nacional lo va a rechazar, iré en queja ante el TSJ si es por arbitrariedad lo irá a rechazar, como suele hacer. Bueno, en Levinas Lozano votó en disidencia, pero normalmente el TSJ tiene un criterio muy restrictivo en materia de arbitrariedad, que son la mayoría de los casos que van a venir de la Justicia Nacional. Abro paréntesis. No hago derecho penal, así que no sé exactamente la cantidad de casos que puede haber en derecho penal, pero lo que no es derecho penal normalmente va por arbitrariedad. Uno interpondrá el recurso extraordinario federal contra lo que resuelve el TSJ y el TSJ lo rechazará, y si lo rechaza irá en queja, y si no lo rechaza el TSJ elevará lo que tiene de actuaciones a la Corte y uno llegará mediante recurso extraordinario federal. ¿Puede cambiar de criterio la Corte? Sí, 100% sí. Ahora, si cambia de criterio, nada, tiendo a pensar que van a aplicarlo hacia adelante y que no van a cortarle la cabeza a todos aquellos que le hicieron caso a esa misma Corte cuando mandó a publicar en el Boletín Oficial su sentencia. ¿Hay certeza sobre eso? No, desde luego que no. Si uno quiere dormir más tranquilo, tiene que recorrer los dos caminos. Esa es en mi opinión, esa es al menos lo que quiero transmitir, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si quieren ir levantando la mano. Juli, allá. Recuerden que en los próximos días les va a estar llegando el certificado de la jornada por mail. No hace falta pedirlo, les llega automáticamente por mail. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición a Marcela y a José Laplacet. Bueno, soy Emilio Berlucía, profesor de Derecho Constitucional de esta casa. Y lo cierto es que desde que salió el fallo Levinas estoy preocupadísimo por las consecuencias que está teniendo y que va a tener durante 10 o 20 años más este problema. Consecuencias gravísimas para los justiciables, para los abogados y para el Poder Judicial en general. A mí me parece, los profesores de Derecho Constitucional enseñamos que en un orden lógico de interpretación de la Constitución y las leyes, empezamos primero por la interpretación literal, después por la interpretación histórica, o sea, cómo se gestó la norma y qué quisieron los que gestaron la norma, por la interpretación teleológica, o sea, lo que quisieron los que sancionaron la norma, por la interpretación armónica y finalmente, si todavía nos quedan dudas,
recurrimos a la interpretación previsora o consecuencialista. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista de la interpretación literal, no es para nada seguro que la Constitución del 94 haya equiparado, haya establecido que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia. Porque el fallo Levinas parte del presupuesto de que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, esa es la premisa mayor. La premisa menor es que la interpretación y aplicación del derecho común corresponde a los tribunales provinciales, y la conclusión del silogismo es que los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, como son provinciales, tienen que entender en esta materia. El problema es que la premisa mayor es muy discutible, no es seguro que sea así. Cuando uno va a cómo se gestó, y los que tenemos algunos años, seguimos día a día todo el proceso constituyente que derivó en la Constitución del 94, sabemos que no estuvo en la intención de los gestores de la reforma del 94 que la Ciudad de Buenos Aires se convirtiera en una provincia. No hay nada, ni en el Pacto de Olivos, ni en la Ley Declarativa de Necesidad de la Reforma, ni en los debates legislativos en ese momento, ni siquiera en lo que salía en los diarios, que se quisiera convertir a la Ciudad de Buenos Aires en una provincia. En la Asamblea Constituyente, en los debates que hubo en la Asamblea Constituyente, tampoco se sostuvo que era una provincia. Y por eso derivó en el artículo 129 que en vez de hablar de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron estatuto regulador, para que quedara claro que no era una provincia. Porque si fuera una provincia, se hubiera aplicado el artículo 123, que dice que las provincias sancionan su propia Constitución. Y a su vez, en una serie de artículos, varios, hablan de la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diferenciándolos. Si la Ciudad Autónoma fuera una provincia, hubieran dicho las provincias y punto. No lo hicieron. Quiere decir que quisieron diferenciarlo. Entonces, después vino la ley Cafiero, con motivo de que el constituyente derivó en el legislador el alcance de la jurisdicción de los tribunales de la ciudad y de los tribunales nacionales, que es discutible, pero lo estableció así el Congreso Nacional por derivación del Poder Constituyente. Y después la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se hace la Convención de la Ciudad de Buenos Aires, proclaman su autonomía. Esto lo cita el fallo Levinas, pero no debería haberlo citado, porque es lo mismo que la Asamblea de Cataluña dice, somos soberanos y nos independizamos de España. Lo importante no es lo que dice la Asamblea de Cataluña, lo importante es lo que dice la Constitución de España, como le dijo el Tribunal Constitucional Español. Entonces hay que ir a la Constitución, no a lo que dijeron los constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Siguiendo con este razonamiento, si ni la interpretación literal, ni la interpretación histórica, ni la teleológica de lo que quisieron los constituyentes fue hacer una provincia, tenemos que recurrir a la interpretación consecuencialista, que dice que cuando distintas interpretaciones de una norma son posibles, porque dentro del marco de interpretación hay distintas interpretaciones posibles, el juez tiene que decidir aquellas que tengan consecuencias que no sean disvaliosas, que no sean negativas, que no traigan perjuicio para la nación, para los ciudadanos, para las provincias, etc. Si hubieran hecho este análisis, se hubieran dado cuenta que las consecuencias de interpretar la Constitución de esa manera iban a ser complicadísimas y lo estamos viviendo. Y podría ser un listado, por lo menos de 20, consecuencias negativas que tiene este fallo. Señalo solamente algunas. En materia de garantía del juez natural, por lo menos en materia penal, no se les puede aplicar el fallo Levinas, porque el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires sería un tribunal creado después del hecho de la causa. Eso en primer lugar. Y sin embargo, algunos sostienen que el fallo Levinas se aplica también en materia penal. Después, por ejemplo, los jueces nacionales pasan a ser jueces de la ciudad, entonces no tienen que votar más
en el Consejo de la Magistratura Nacional, no tienen que tener sus representantes, tampoco tienen que ser juzgados por el Jurado de Enjuiciamiento Nacional, tendrían que ser elegidos y juzgados por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto va a crear, alguien lo va a plantear y va a crear problemas. Y después está todos estos problemas del principio de legalidad que están hablando sobre qué recursos hay que plantear. En las provincias, cuando hay que votar por el caso Estrada o por Di Masio, se siguen los recursos extraordinarios de los códigos procesales provinciales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el recurso de inaplicabilidad de la ley, que es el que más se utiliza. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, y es dentro del recurso de inaplicabilidad de ley, donde la Corte Nacional dice que si se trata de interpretación de la ley, el Superior Tribunal de la provincia tiene que resolver la cuestión federal. Y por eso hay que votar la cuestión federal antes de la Corte Nacional. Pero resulta que en la Ciudad de Buenos Aires no existe un recurso como el recurso de inaplicabilidad de ley. Tampoco existe un recurso extraordinario de nulidad, es decir, no existen los recursos extraordinarios que hay en las provincias por vía de los códigos procesales provinciales para llegar a los superiores tribunales provinciales. Entonces, la situación no es la misma. Hay un vacío legislativo que va a generar muchos problemas. Entonces, no quiero seguir hablando. La pregunta, entonces, es si, más allá de la opinión personal que se pueda tener sobre si la Ciudad de Buenos Aires debería o no ser una provincia, porque a algunos les puede gustar que sea una provincia, el problema no es el gusto personal, el problema es qué dice la Constitución y qué consecuencias tiene interpretar la Constitución de una manera determinada. Si no les parece que si la Corte hubiera previsto las consecuencias que tiene este fallo, no debería haber puesto el freno en el acelerador y dejarlo librado, en todo caso, para que el proceso político exhortar al Congreso a que dicte una ley reformatoria de la ley Cafiero y sucesivas leyes que pongan, por vía del principio de legalidad, solución a este problema. Bueno, muchas gracias. Emilio, sí. Mucho de lo que decís tenés razón y estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en la interpretación que vos hacés, porque primero creo que directamente el constituyente podría haber puesto que la ciudad era una provincia, pero no lo quiso hacer. En eso sí estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero sí establece el artículo 129 la autonomía judicial, política y legislativa, con lo cual que la Corte concrete la autonomía judicial en este caso, que es la que, viste que la Corte habla del inmovilismo, de la falta de trabajo, no, pero de la falta del Congreso y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en sancionar las leyes que correspondan. Entonces, me parece que lo primero lo que se debería hacer es reformar la ley Cafiero y establecer las competencias. Como decía Carlos, hay proyectos en este sentido, pero el tema es que si no se hace, en esto disentimos. La Corte no debería instar a que se haga a través del activismo judicial, lo que mencionábamos recién. Me parece que la Corte tiene plena potestad, y creo que sí tiene que ver con el principio de legalidad, que pueda dictar un fallo como el que dictó. Yo estoy por lo menos de acuerdo con esa postura, ¿no? Yo me gustaría hacer una reconstrucción parcialmente distinta de esa que comparte, en general creo que comparte las intuiciones muy semejantes. Primero, y en esto, yo creo que dejaría de lado la cuestión de que la ciudad sea una provincia. No lo es, claramente no es una provincia. Ahora, de ahí no se sigue que no tenga que tener justicia ordinaria. Vamos, de ahí no se sigue, por ejemplo, vamos a un ejemplo que es más fácil. La Corte dice en el 117, competencia originaria, provincia sea parte. Y entonces lo que se sigue es, como se había resuelto en Tierra del Fuego, que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ir a litigar ante el juzgado de falta de Tierra del Fuego. No, hay supuestos, está lleno de supuestos, en los cuales la Constitución utiliza el término provincia, pero que bien se puede entender Estado federado.
no excluyendo la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la primera parte es la más obvia, por supuesto. Los carruajes que pasen de una provincia a la otra, no, bueno, ok, me pueden decir, pero eso no se reformó. Sí, tienen razón. Lo que pasa es que el constituyente en el 94 no me dijo qué provincia excluye la Ciudad de Buenos Aires. A veces las incluyó, a veces lo incluyó. Entonces es como que tenemos que andar viendo caso por caso, paso a paso, cuándo la vamos a tratar como una provincia y cuándo no la vamos a tratar como una provincia. Por eso me parece que decir que no es una provincia no me resuelve el problema. Estoy de acuerdo con lo de las consecuencias. Yo creo que la Corte no miró las consecuencias, pero no es un problema de la interpretación, digamos. Yo creo que el problema está en que la Corte no vinculó el caso con el remedio. Vuelvo al anterior. ¿La Corte tiene competencias para resolver algo parecido a lo que hizo? Yo creo que sí, pero en el marco de un caso en el cual se discutiese eso. Me parece que el problema de las consecuencias tiene que ver con que en un conflicto individual, en un partido de fútbol, y de golpe entró con una raqueta de tenis. Es decir, creo que un conflicto de competencias federales debió involucrar a los Estados partes, debió involucrar otro tipo de discusión que hubiera ahorrado muchos de estos problemas. Esas son las consecuencias, digamos, creo que es un problema de interpretación, si quieren, del 116 más que del 129 acá. ¿Qué estaba haciendo la Corte? Y la Corte estaba resolviendo el problema de Levinas. Y de golpe en el problema de Levinas, y sacó una nota, se publicó una sentencia en el boletín oficial. Eso es lo que rompe los engranajes de la máquina, en mi opinión. Si esto se hubiera... La Corte, a ver, La Pampa con Mendoza, le dijo cuánta agua tenía que entrar, es decir, los mandó a crear autoridades de aplicación, en Mendoza, en el Riachuelo. La Corte, si se está discutiendo eso, la Corte puede hacerlo, en tanto y en cuanto sea necesario para resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque se supone que, bueno, que estuvimos discutiéndolo, que cada parte dijo las consecuencias de esto. Creo que lo disfuncional de Levinas es donde lo dijo. Después, ¿cómo interpretamos el 129? Es un problema de interpretación constitucional. Ustedes saben, el derecho constitucional ha recibido el abrazo mortal de la filosofía del derecho, entonces cada uno puede interpretar casi cualquier cosa. Uno que intenta respetar lo que más o menos se acordó, entiendo. El 129 acordó ciertas cosas. Bueno, ¿cuál es el contenido? Y yo creo que salieron de la convención y no estaban de acuerdo con cuál era el contenido. Y al año siguiente siguieron sin estar de acuerdo. Nada, es materia de debate. A mí me cuesta tratar a la ciudad de Buenos Aires como algo distinto a una provincia, es decir, como ese tutelaje federal, si no me lo justifican específicamente caso por caso. Yo estoy seguro que hay muchos casos en los cuales no puede ser tratada como una provincia, pero tiendo a pensar que quien quiera hacer la diferencia debería cargar con la carga de justificarlo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno. Desde el caso provincia de Córdoba, es decir, desde 2018, 17, 19. 2019. Antes la Corte esos conflictos los mandaba al juzgado contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque la lectura lineal y el 117 habla de provincias, no habla de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya sé que habla de provincias, pero hay casos en los cuales la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser tratada como una provincia, es un Estado federado más, manda la misma cantidad de senadores, o sea, tiene un montón. Tenemos una federación asimétrica, ¿ok? Ahora resulta que hay un actor que no es exactamente igual que las provincias. Pero ¿por qué tratarlo distinto? Bueno, explíquenme caso por caso. Es lo que tiendo a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la Ciudad de Buenos Aires hay habitantes, que en definitiva son los que van a... Bueno, la última. Perdón, hacemos la última pregunta. Disculpe, Doc, el tema es de que ya tuvo lugar. Vamos con otra pregunta. Acá. Te pido que sea concisa, así ya cerramos, que estamos en tiempo. Sí, voy a ser más conciso, gracias, Alejo Gascón. Soy litigante, así que no soy constitucionalista y tengo más dudas banales, por ejemplo, los efectos suspensivos que tiene el recurso extraordinario. O sea, ¿cómo ven que se va a interpretar? Porque hoy una sentencia de Cámara que confirma la de primera puede ser ejecutada. De hecho, el caso de Levinas se ejecutó en marzo del año pasado y la sentencia esta, digamos, se dictó en diciembre. Y después lo otro que se me ocurre es, ok, yo
si quiero suspender, voy a tener que presentar el recurso extraordinario ante la Cámara y el recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara también. Voy a tener que ir en queja. Van a ser algo así como 2.100.000 pesos para poder, a nuestro cliente le vamos a decir todo esto para poder suspender la ejecución de la sentencia. Eventualmente, por supuesto, la Cámara tendré que ir en queja por el REF y después voy a tener que ir en queja ante el Tribunal Superior de Justicia. Ante el Tribunal Superior de Justicia me veo en la situación, me estoy representando una situación en la cual, por ejemplo, le pide a la Cámara que modifique su sentencia por una ley que entra en conflicto con la Constitución de la ciudad. Y la Cámara, cuando lo reciba, va a decir, ok, hay un plenario que me dice que vos no tenés competencia sobre mí, con lo cual, ¿dónde nos quedamos, no? Esa es la pregunta. A ver. Y puede no tener respuesta, ¿no? Pero... No, yo diría, hoy la respuesta es, efecto suspensivo va a tener el recurso extraordinario federal los 15 minutos que esté ese recurso antes que lo rechacen, básicamente. Después, el recurso de inconstitucionalidad también tiene, pero se lo van a rechazar, así que usted va a estar con las quejas. A partir de ahí, como litigante, hará todos los malabares que pueda para intentar que el Tribunal Superior de la Ciudad, porque no creo que lo haga la Corte, le abra la queja. Imaginemos que el Tribunal Superior de la Ciudad abre la queja y dice, bueno, voy a tratar este expediente. Y la Cámara le va a decir, mira, no te conozco. Ok, entonces uno va a denunciarlo ante la Corte, el conflicto de competencia, y tendrá que intentar seguirá viendo cómo hacer para que no le ejecuten la sentencia hasta que la Corte le diga, caso por caso, que el plenario no está por encima de Levinas, en ese caso concreto, ¿no? O sea, no imagino otra... A mí me enseñaron que el derecho procesal es una parte en ciencia y hay otra parte que es artesanal. Por eso nos divertimos los abogados, si no tendría que decir que estamos locos, ¿no? Pero bueno, esa parte es la que nos entretiene. Yo antes de terminar les quería comentar que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hoy emitió una guía para los recursos, con plazos, qué tipo de recursos, etcétera, etcétera, para que lo puedan bajar de la página web o donde sea. Y parece que le hago propaganda, pero justo, bueno, me llegan los informes. Y abrió una oficina de asesoramiento al litigante para el caso Levinas. Además que, bueno, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y el Colegio Público de Abogados están trabajando a ver cómo se implementa de la mejor manera esto, ¿no? Si alguien lo ve a Levinas por la calle, se mándele saludos de todo el foro. Y se agrega una instancia más, de alguna manera. Mire, yo voy a cumplir este año 48 años y a veces con mis socios me pregunto, che, iniciamos este juicio, ¿lo cobraremos nosotros? Juicio contra el Estado me refiero, ¿no? Sí, desafortunadamente es kafkiano, pero bueno, es una realidad. No lo estoy, digamos, está 20 años para cobrar un juicio a veces o más. No. Bueno, muchísimas gracias, Doc, a los dos por la exposición. Gracias a todos los asistentes.